Familia de la Sexta Vela, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy estamos aquí en otro capítulo más de este tu podcast, La Sexta Vela. Hoy te acompaña, igual que siempre, Javo y Beto. Y pues bueno, familia de la Sexta Vela, hay cosas que la ciencia no puede explicar. Y en los rincones más oscuros de México, entre el olor a incienso, sangre y alcohol, existió una mujer que decía operar con la ayuda de entidades del otro mundo. Hoy aquí en la Sexta Vela hablamos de una de las chamanas más poderosas que existió aquí en México. Hoy hablamos de Pachita. Amigo Javo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el tema que traemos la noche de hoy? Está genial, amigo, porque este tema ya se venía mencionando desde, yo creo que la Sí, primera temporada, ¿no? De sí, ya. repente salía ahí a colación de que Pachita esto, de que Pachita el otro, por ahí inclusive en dos episodios que tuvimos especiales de Jacobo Greenberg, que ahorita Ujú. veremos su relación, se estuvo mencionando esta mujer, también por ahí tuvimos uno de chamanes y se mencionó esta mujer, entonces... La verdad sí estuvo interesante, muy interesante investigar más a fondo, porque obviamente lo que sabía era quizás lo más básico, lo más cliché, Sí, pero ya investigando sí me quedé así súper, súper intrigado, ¿no? sí. Sorprendido. Sí, porque generalmente lo que escuchamos o empezamos a escuchar de Pachita fue porque se empezó a hablar de Jacobo Greenberg, Sí, ¿no? Entonces empiezas a conocer de Pachita y generalmente conoces por encima ajá. lo que pudo hacer, ¿no? Estos casos, pues interesantísimos, de los cuales pues vamos a hablar varios de ellos la noche de hoy. Familia de la Sexta Vela, antes de que empecemos el capítulo, no se te olvide suscribirte aquí, acompáñanos en YouTube. Por favor, dale ahí regálanos un like, dale suscribir, también para que YouTube te avise cuando subamos otro video de esta nueva temporada. También síguenos por ahí en Spotify, regálanos 5 estrellas que nos ayudan un montón para seguir haciendo esto que tanto nos gusta, pero nos asusta. Pero bueno, pues listo, traemos este episodio la noche de hoy, familia de la Sexta Vela. Pues es momento de apagar las luces y pues vamos a empezar con el capítulo de la Sexta Vela, amigo Javo. Pues bueno, amigo, la historia la verdad es que empieza súper enigmática como todo lo que rodea la historia de esta mujer. Ujú. Encontré por ahí que durante los años 60 y 60, en pleno corazón de la Ciudad de México, vivía esta mujer de aspecto humilde, mirada penetrante y manos manchadas de sangre. Su nombre real era Bárbara Guerrero, al menos lo que yo encontré y lo que se decía. Sí, Y pues ya conforme fue ganando fama, su nombre, como se le fue conociendo de curandera, de chamana, fue Pachita, ¿no? Em, sí. Esta mujer no era una simple curandera, una curandera común. Se conocía por algo muy extraño, que es un término que ahorita platicaremos, que es esta parte de ser una cirujana psíquica. Esto está bien interesante, amigo. Igual ahorita lo abordamos más a fondo, pero justo se decía que operaba sin bisturí, sin anestesia y pues aparentemente sin causar dolor a sus pacientes, simplemente con lo que parecía un cuchillo oxidado de monte, un cuchillo oxidado, sus propias manos, desnudas, así sin ningún Sin instrumento, guantes. sin guantes y sin nada, amigo. Y Sí, una entidad que pues le ayudaba, que poseía su cuerpo durante estos rituales, que pues más adelante también veremos quién era esta persona o quién decía ya que esta persona. Em, pero bueno, la historia antes de ser esta mujer famosa, esta chamana poderosa de la época, se dice que esta pues era una niña que creció marcada por el abandono, el sufrimiento
y pues que quizás estos pues heridas de la infancia y todo lo que vivió despertaron algo dentro de ella que pues justamente sería esta parte espiritual, ¿no? Se cree que nació alrededor del año 1900 y pues a ver, encontré esta historia de que pues, realmente no se sabe bien, pero Ok, se sabe, o lo que se cree es que desde muy pequeña quedó huérfana. No se sabe con certeza qué es lo que pasó con sus padres, pero algunos rumores dicen que su madre fue acusada de brujería, de hechicería, y pues que es por eso que se dale. quedó pues sola desde niña, ¿no? Otra cosa interesante que encontré por ahí es que alrededor de cuando ella tenía 6 años, mantenía conversaciones sola, como si estuviera hablando sola, como si estuviera teniendo conversaciones con algo que solo ella podía ver, Ujú, que cuando pasaba esto sus ojos solían ponerse en blanco y pues murmuraba en idiomas extraños que pues nadie sabía que ella conocía. Obviamente al ser una niña huérfana, sin ningún estudio y nada, pues lo que sabía era el español. Entonces pues era rarísimo porque justamente las personas que la rodeaban no entendían qué es lo que ella decía o qué es lo que estaba pasando con ella, como si estuviera entrando estos trances de alguna manera en este momento sin querer y que darían pie a lo que más adelante pues sería ujú. parte de sus rituales, ¿no, amigo? ¿Cómo ves? Sí, generalmente, al menos ahora leyendo, por ejemplo, si ustedes van a la página de México Desconocido Familia de la Sexta Vela, Ujú, encontrarán que si bien hay poca certeza de dónde nació, se dice que nació en Chihuahua. Ah, ya ujú. está, dice Chihuahua. En Chihuahua. Se Claro. dice que es de Chihuahua, ¿no? Entonces, algo interesante que también leía, ¿no? Y que escuchaba en uno de los libros de Jacobo Greenberg, es que se dice que ella, después de quedar huérfana, como bien dices, amigo, fue adoptada por un señor de origen africano llamado Mm, Charles, ¿no? ujú, Quien supuestamente pues le enseña, eh, si bien no esta parte de curación, pero sí le enseña la parte de meditar, le muestra este mundo espiritual, ¿no? Que le claro. abre las puertas pues a todo esto pues de esta realidad, ¿no? Que a la cual am, pues no todo el mundo tiene acceso. Entonces fue muy interesante escuchar este audiolibro que estaba escuchando, que es las manifestaciones del ser de Jacobo Greenberg. Pero bueno, Ujú, am, se dice que a los 14 años, pues tuvo su primer visión, ¿no? Y aquí es donde viene algo interesante porque ujú, lo que decías, Jabo, hace un momento, se dice que cuando operaba, pues en realidad ella era un mero canal, que es lo claro. que, lo que ella decía, ¿no? Yo soy un mero instrumento del llamado hermanito, que es quien hacía, se supone, las operaciones psíquicas, ¿no? Ella decía que era el hermano Cuauhtémoc, ¿no? El último emperador azteca, ¿no? Es Ujú, lo que se decía. Am, y dice que a los 14 años, cuando tuvo esta visión, pues vio una figura vestida con plumas y oro, con el rostro cubierto por una máscara azteca. Y que esta figura le decía: yo te daré las manos del jaguar y la voluntad del colibrí. Sanarás a los que deban vivir y abrirás a los que deban ser juzgados, ¿no? wow. Entre todas estas historias de sanación, también hubo algunas, por ahí me parece que pocas historias, al menos la que yo leí, que es de una persona que al parecer tenía cáncer. Ujú, Entonces, tiene sentido con lo que dice aquí, de sanarás a los que deban vivir, ¿no? En este caso, a la persona que ya tenía estas enfermedades, al parecer, pues así es como debía de ser, porque ella lo que hace no es meramente curarla, sino aliviar pues esos males, ¿no? Y al parecer le ayuda a que
pues se vaya pronto, ¿no? Claro, el bien morir. A bien morir, exactamente, Ujú. ¿no? Entonces es muy interesante esta parte de aquí, ¿no? Este ser, que es el hermano Cuauhtémoc, como así le llama, pues le hablaba en náhuatl, ¿no? Pues sería su compañero para toda la vida en este camino de sanación. Se dice, amigo, que em, de repente llegaban las filas, ¿no? Y parecía que había más de 3,000 personas esperando Ajá. a ser curadas por el espíritu de Cuauhtémoc, ¿no? Utilizando a Pachita como instrumento para sanación. Y bueno, familia de la Sexta Vela, años más tarde comenzó Bárbara Guerrero, antes de ya dedicarse meramente a, pues a sanar, a ayudar a la gente, pues comenzó a trabajar como partera, ¿no? En la colonia San Rafael, en la Ciudad de México. Era pobre, era analfabeta, pero tenía un don brutal, inexplicable para curar. Se dice que también fue vendedora de boletos de lotería, ¿no? Que Ujú. hizo de todo, ¿no? Que trabajó Claro. de todo. Pero bueno, regresando a esta parte inexplicable para curar, se dice que Pachita podía detener una hemorragia con solo tocar el vientre de una mujer, que podía cambiar la posición de un bebé con una oración. Entonces, pues al ver esto la gente pues empezó a llamarla la señora que habla con los espíritus. Wow. ¿Cómo ves, amigo? La señora que habla Qué es que gran. Sí. que 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 qué buen Qué gran apodo, sí, no, está genial. sí, qué gran apodo. Pero bueno, dice que pero el verdadero despertar de, de Pachita, dice, sucede tras la muerte de su único hijo. Dice, el niño enfermó de forma repentina, fiebre, vómitos, convulsiones, lo llevó a hospitales, pero nadie lo atendió por no tener dinero. El pequeño murió en sus brazos y en ese momento algo adentro de Bárbara Guerrero se rompió. Mm. Am, Esa misma noche, encerrada en su casa, se gritó al cielo maldiciendo a los doctores, a Dios, a la muerte, al mundo. Y pues la leyenda dice que una niebla espesa cubrió la habitación, el reloj se detuvo y frente a ella apareció de nuevo la figura de su visión de la infancia, el espíritu de Cuauhtémoc. Esta figura pues le dice que su niño no moriría en vano, que esa muerte sería el pago por el conocimiento que recibiría. Se Mm. dice que en ese momento Pachita dejó de ser humana, que su cuerpo era solo un canal para fuerzas antiguas y que su alma ya no le pertenecía. Esto es muy interesante porque generalmente se dice que cuando Pachita canalizaba o esta entidad Ujú. a través de ella hacía las cirugías o curaba, se dice que ella, la conciencia de Pachita no estaba ahí, porque no se Ujú. acordaba de nada de lo que había pasado. Entonces de repente ella preguntaba, pues si todo había salido bien, qué había pasado, ¿no? Y le tenían pues que contar, Ajá. ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Porque el ser tomaba posesión del cuerpo de Pachita y al parecer también de la conciencia. Y pues bueno, familia de la Sexta Vela, así con este pequeño repaso a través de un poco del pasado de Pachita, se dice que una niña abandonada por la vida, pues se convierte en la medium de la muerte. Una mujer que en su dolor abrió una puerta que jamás se debió cruzar. ¿Cómo ves esta parte, amigo Javo, donde se dice
Pues Pachita ya desde que era niña ya mostraba pues ciertas habilidades, ¿no? Ujú. De poder interactuar pues con entidades, ¿no? Con entidades, con fuerzas que generalmente, pues, no podemos ver ni sentir. Y está, o sea, justo cuando estaba investigando este tema, a ver, inclusive el episodio pasado lo platicábamos un poquito, ¿no? Que te decía que tengo una amiga que veía cosas y que le cerraron su tercer ojo. Ujú. Yo siempre he creído que cuando naces con un don es Sí. porque de alguna manera pues es tu misión en esta vida, es parte de tu misión, no es digamos una herramienta para cumplir tu misión en esta vida. A Ok. mí me parece a veces, o sea, entiendo por qué puede ser, pero esta parte de que te da miedo, porque obviamente es algo desconocido, algo diferente y pues no todos lo tienen, pero pues al final es parte de ti y yo siempre le digo, inclusive le platicaba a esta amiga, es que es como si un halcón le tuviera miedo a volar, pues es algo con lo que naces, ¿no? No es algo Ujú. que te va a dañar, porque justamente para algo te fue dado. Obviamente aquí como vemos en la historia, desde niña tiene estos dones, estos poderes, que al principio pues no podía controlar, digamos, conscientemente, o sea, Sí, de repente quizás despertaba algo, de repente a lo mejor en sueños hacía cosas, de repente se le aparecían seres, pero justamente desde el no control. Y es interesante porque justo en este primer acercamiento, en la primera vez que ve a su compañero de cirugías, el espíritu de Cuauhtémoc, pues ella no entiende qué es lo que está pasando. Y es hasta más adelante justo que yo también creo que a veces se nos revelan pues las cosas cuando podemos tanto procesarlas como pues tener, digamos, la fuerza y la energía tanto espiritual como psicológica, como física, como mental, para poder llevar a cabo, pues, estas misiones de vida, ¿no? Me imagino que cuando era muy joven, pues justo esta sorpresa o esta, no sé, el ver a este ujú, ser, pues debió haber sido tan fuerte que el mismo universo dijo, no estás lista, y es hasta este claro. momento donde al tener este dolor, a lo mejor hasta al vivir en carne propia este sentimiento de perder a un ser querido y que entender estos como esta barrera donde la medicina humana, la ciencia ya no puede hacer más. A Ujú. lo mejor es ahí donde despierta justo esta otra parte donde dice, pues yo desde mi lado espiritual, yo voy a ayudar a estas personas y voy a curar, ¿no? Y es a través de ahí que puede conectar con esas emociones, esos sentimientos, su compañero, su espíritu compañero le revela toda esta información y es a partir de ahí que tiene este súper despertar espiritual y conecta con su don a un nivel pues súper profundo, ¿no? Que justo la convierten pues en una leyenda, literal. Ujú, Entonces me ujú. encanta, o sea, me encanta cómo inicia la historia y justo por eso quería que la abordáramos desde el principio porque nadie nace siendo esta leyenda, ¿sabes? O sea, inclusive hablemos Sí, de Jesús como maestro ascendido, pues fue niño en su momento y hizo cosas claro. como platicábamos por ahí en que se habla en libros apócrifos o me parece que inclusive en Caballo de Troya, ¿no? Que de niño pues lastimó, por ejemplo, a otros niños y hacía cosas que pues desde su conocimiento corto de niño pues llegaba a ser y conforme fue creciendo es que se vuelve un maestro, ¿no? Entonces, eso quería que planteáramos al inicio, que pues a lo mejor todos tuviéramos un potencial si lo pudiéramos conectar, ¿no? ¿Cómo ves, amigo? Sí. Sí, exactamente. Es muy interesante conocer generalmente el pasado, pues de estos íconos, ¿no? De estas leyendas, porque, por ejemplo, en lo que vemos de Bárbara Guerrero, pues Ujú, tenemos una historia, pues bastante trágica, ¿no? claro. De bastante dolor, de bastante trabajo, de bastante pena, que generalmente pues no se conocen y generalmente pues, se Ajá. habla pues, de lo que hicieron, ¿no? De lo extraordinario que,
que hicieron, pero no se conoce todo lo que hubo detrás, ¿no? Por eso es muy interesante conocer esta primera parte. Así que, familia de la Sexta Vela, si ustedes conocían un poco de la historia de Bárbara Guerrero Pachita, de su juventud, o si se nos está pasando algo, por favor, coméntenlo, pónganlo en la caja de comentarios, ¿vale? Para que pues juntos podamos ir construyendo un poquito más de esta historia. Como pueden ver, pues ahorita Javo y yo les vamos a estar pues leyendo toda esta parte de la historia de lo de Pachita. Obviamente pues lo hicimos de manera resumida porque es un montón de Claro, información. demasiada. ¿No? Es muchísima la información que hay pero bueno, esperemos que podamos darles un panorama general a las personas que todavía no saben o no habían escuchado de Pachita. Pero pues seguimos, yo creo, amigo Javo. Claro, y obviamente invitarlos a si les, o sea, es justo como dices, es una intro, un preámbulo. Si les interesa el tema, de verdad investiguen, hay un montón de libros, un montón de documentales, hay demasiada información y como en todas las leyendas, pues hay versiones también, entonces, Claro. de verdad, échense un clavado a investigar y inclusive ya después en comentarios nos ponen, oigan, yo encontré esta otra cosa o yo creo esta otra cosa y también estaría padrísimo para iniciar ahí debate Sí, sí, y claro, por supuesto. platicar. Pero Ujú, bueno, ujú. amigo, como ya mencionabas, en este momento, ya cuando empieza su carrera como Pachita de curación, cada noche muchas, miles de personas acudían a su casa. Todas estas personas pues desesperadas porque sufrían enfermedades muy graves, enfermedades terminales, algunas inclusive pues daños psicológicos, dolencias que no sabían pues de dónde venían, ni siquiera estaban diagnosticadas, o inclusive había personas que se creía pues sufrían posesiones de algún tipo. También acudían a su casa ya más adelante personas que querían ser, pues, digamos, testigos o presenciar todos los milagros o todos Sí. estos sucesos que ella, pues, hacía. A veces en estas cirugías había personas presentes, ya personas que, pues, casi eran como sus discípulas, que eran frecuentes Ujú. en estos momentos, que más adelante, pues, justo Jacobo Greenberg se convertía en uno de ellos curiosos, obviamente, y pues interesante, ¿no? Sí. Su casa, obviamente, pues esta persona, a pesar de ser esta leyenda, tener este gran don, era una persona, pues que se caracterizaba por ser alguien humilde. Su casa, pues era un lugar pequeño y oscuro. Siempre tenía un espacio lleno de, pues, santos, ángeles, símbolos, pues que tenían relación con este espíritu precolombino. Ujú. Tenía todo tipo de inciensos, velas, un lugar pues la verdad bastante místico, ¿no? Sí. Em, Dice que, a ver, les voy a platicar un poquito de lo que se registró y la gente platica de lo que eran estos rituales que ella hacía, estas cirugías psíquicas, cómo eran. Y ahorita ya más adelante que entremos en contexto con los casos específicos, pues también para que sepan cómo era, ¿no? Se dice que Pachita entraba en un trance. Justamente como ahorita decías, amigo, su cuerpo era un mero instrumento, como si de alguna manera se desconectara de su conciencia de su cuerpo y algo más entrara o despertara en ella, ¿no? Se dice que al entrar en estos trances, su cuerpo comenzaba a temblar, su voz cambiaba drásticamente. Esto es increíble, que justo lo hemos platicado con otros casos de chamanismo. Pues su voz parecía la de otra persona, una voz más grave, inclusive se usaban palabras, digamos, más antiguas, palabras que no correspondían con los estudios ni la forma de ser de esta persona, que justo no tenía. Se Sí. dice que su mirada se volvía perdida y un poco desconectada. Y pues cuando empezaba ya, digamos, la total conexión con este espíritu, es cuando empezaba a hacer esta cirugía con movimientos seguros y casi quirúrgicos, como si ella tuviera algún conocimiento
Claro. pues médico total, ¿no? Como si hubiera estudiado medicina, que justamente no tenía, ¿no? ¿Cómo eran estas cirugías psíquicas? Ella las hacía sin ningún tipo de instrumento médico. Ella abría el cuerpo del paciente como si la carne fuera papel, según decían algunos testigos, como literal, o sea, así con sus manitas la iba abriendo. Ujú. Entre varios casos y muchas cosas que se documentaron, extrajo tumores, reparó huesos o los extrajo, intercambió y creó, igual ahorita lo platicaremos, órganos dañados y los llegaba inclusive a sustituir por otros que, entre comilleo, materializaba Claro. del mismo aire. Esto está bien interesante, igual ahorita si quieres nos metemos más en esta parte. Esto está loquísimo, o sea, la gente, los testigos Sí, está loquísimo. que veían estos procesos decían que llegaron a ver cómo de alguna manera invocó órganos, pues así del aire, con su Ujú. mano tomaba el aire y se veía un corazón que se veía fresco, que palpitaba inclusive, como si casi casi lo hubiera extraído de otro lado, ¿no? Sí. Em, no sé, algo también interesante es que cuando hacía estas cirugías los pacientes no sentían ningún dolor. Como te decía, no colocaba ninguna anestesia, no los dormía, todo era pues ahí presencial, despiertos. Y a veces en cuestiones de minutos, a veces en cuestiones de horas, estas operaciones se llevaban a cabo y también eran, digamos, cerrados con costuras invisibles y más adelante, cuando se veía la sanación del paciente, pues no había ningún tipo pues de cicatriz, que también estaba loquísimo Ujú. porque llegaban a ella pacientes que tenían ya diagnósticos médicos con estudios, con radiografías, con todo tipo pues, de que ya llegaron a ver dos, tres, cuatro doctores con el mismo diagnóstico, pasaban Sí. por la mesa de cirugía de Pachita, presentaban una mejora increíble, volvían ahí a los médicos y milagrosamente ya no tenían nada mal, amigo. Esto está súper loco porque como hemos dicho, cuando hay gente, digamos, que le sabe y que puede decir, es que no hay ninguna explicación, o sea, a lo mejor yo si veo unos estudios, pues no sabría decirte nada, pero justo Claro. si un doctor antes te dice, ¿sabes qué? Tienes un tumor maligno que te quedan semanas de vida, pasas por esta señora que es milagrosa, que es curandera, regresas con un doctor y te dice, no hay ninguna explicación, te has curado, o sea, no sé. Eh, Sí. Fuertísimo. Otra cosa interesante y que se relaciona con esta parte de su, pues, humildad es que no curaba por sus operaciones, perdón, no cobraba por sus operaciones. De repente aceptaba donativos y a veces aceptaba objetos, digamos, a cambio de sus servicios. Algunas fotografías, mechones de cabello, pero más bien lo que hacía esta persona es que los empleaba para hacer pues rituales, digamos, a lo mejor de agradecimiento, a lo mejor de cierre de algunas cosas, a lo mejor de eliminación. Se cree que los quemaba en estos rituales. Y pues, a ver, obviamente bueno, al menos yo sé de muchos casos de estas personas que se dedican a las curaciones espirituales. Muchas veces se presta a la charlatanería justamente, Claro. gente que te quiere sacar miles de pesos por curar, que digo, bueno, a lo mejor están en su derecho porque pues están realizando un Un trabajo, servicio. un servicio Ujú. justo, pero aquí lo interesante es que esta persona pues realmente no ganaba nada, ¿no? Entonces pareciera que justo lo hacía simplemente por las ganas de ayudar a la gente, amigo. Entonces, obviamente esto le fue creando una fama, se volvió la salvadora de mucha gente. Y pues, ¿qué Ujú. opinas, amigo? ¿Te imaginas esta parte de con tus propias manos, no sé, o sea, poder entrar en un cuerpo, poder sacar un órgano? ¡Qué fuerte! ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? Sí, 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 no, pues está súper cañón, ¿no? Tanto que eh, pues Pachita empieza a llamar la atención hasta, se dice que hasta de la presidencia de la República, ¿no? Ujú. Justo con todo esto que estás comentando, amigo Javo, ¿no? Que por ahí Alejandro Jodorowsky
este escritor, cineasta, investigador, Filósofo. filósofo, es un montón de cosas, Sí, chileno-francés, justo él relata, ¿no? En un... Ahí por ahí está el audiolibro, familia de la Sexta Vela, échenle un ojito ahí, se llama La psicomagia de Pachita, que por todo lo que nos está diciendo el amigo Javo, obviamente gana gran notoriedad, gran fama, Pachita, la visitan cientos de personas, miles de de personas todos lados. y de todos estratos sociales, ¿no? O sea, Claro. desde el estrato social más abajito hasta políticos y de todo, artistas, Ajá, etcétera, ¿no? Jodorowsky relata que en una ocasión, pues que cuando él conoce a Pachita, am, le da no sé, le da esa aura como que de paz, de humildad, pero que impone, o sea, de claro. mucha fuerza, ¿no? Entonces él relata por ahí que en Los Pinos se tenían como una parte donde tenían aves de toda la República. Entonces estaban ahí y relata que cuando Bárbara Guerrero, Pachita, llega ahí a Los Pinos porque es invitada. O sea, imagínate, Wow. esta chamana invitada a Los Pinos, no sabemos qué, ¿no? Pero invitada Ajá. ahí, ¿no? Que todas estas aves empiezan a cantar como cuando cantan en la mañana, ¿no? Entonces es lo que dicen Wow. los testigos, ¿no? Quién sabe. Em, pero bueno, justo de lo que estás mencionando, amigo Javo, pues este tema de Pachita, pues gana pues bastante fama, ¿no? Bastante fama que muchos famosos políticos, como ya dijimos, pues se acercan a conocer a esta mujer. Y uno de ellos, pues es el renombrado científico Jacobo Greenberg, quien, Ujú, pues ya platicamos aquí hasta en 2 episodios, ujú. Sí. ya platicamos de él y también habíamos hablado un poquito de Pachita. Pero bueno, pues este neuropsicólogo, neurofisiólogo, dedicó parte de su carrera, como ustedes saben, pues a estudiar la conciencia, que hay el Centro para el Estudio de la Conciencia que está en la UNAM, y su relación con los fenómenos paranormales, ¿no? Entonces se dice que Jacobo Greenberg en algún momento lee en los periódicos todo lo que hace Pachita y como que dice, no creo, ¿no? Sí. Pero se dice que se va a conocer a Pachita y pues simplemente, o sea, queda tan impresionado por lo que presenció con ella que, que se vuelve ahí su ayudante. Sí, su fiel Ajá. seguidor. Sí, su fiel seguidor de Bárbara Guerrero y que escribe pues todo un libro, ¿no? Que se llama Pachita, que es me parece que es no recuerdo si es los chamanes de México uno, que es Pachita, o si viene en las manifestaciones del ser de Pachita también. Pero Ujú, bueno, el título sí es Pachita, exactamente. Y pues aquí narra cómo Jacobo Greenberg es testigo de operaciones imposibles, ¿no? Que él lo dice en un programa, me parece que en España, que se llama Ay, es algo del Sol de Medianoche, algo así se llama el programa. Y ujú, bueno, se llamaba el programa, me parece que ya no existe, donde juntaban pues a varios especialistas, ¿no? A gente con un conocimiento muy alto. ujú. Y justo él menciona ahí, él dice, yo conozco a una señora que con un cuchillo abre a la gente y hace aparecer así en su mano, tiene el órgano malo Wow. y de alguna forma ella altera la realidad y este órgano que ya no está bien aparece como un órgano sano. Dice, yo lo he visto, ¿no? Wow. Dice, entonces es muy interesante pues esta parte, ¿no? Entonces él dice en este libro de Pachita,
y en el de chamanes, en la 3 que también habla de Pachita, pues habla de los trasplantes de órganos sin asistencia médica, la regeneración de tejidos y hasta transferencias de energía vital, ¿no? Ahora que justo leía de Jacobo Greenberg y Pachita, pues Ujú, él señala, él describe pues cómo era trabajar ahí, ¿no? Que de repente pues entras en esta atmósfera enigmática, ¿no? Y de misterio y hasta de miedo a lo mejor, ¿no? Por pues, cómo se hacían estas cirugías psíquicas y que pues él es testigo de muchísimas cosas, ¿no? Él habla de pues que en la primera cirugía que él presenció, él le dice, se supone que el hermano Cuauhtémoc le habla y le dice, pues, me vas a ayudar. Entonces, pues él se acerca, una señora llega porque tiene mucho dolor en el estómago y le pide al hermano Cuauhtémoc que le ayude. Él le dice que sí. Y siempre, este ente, esta entidad, siempre se refiere a la gente como niños. ¿No? Siempre les dice, sí, mi niño, a ver, sí, mi niña, a ver qué te duele, mi niña, ¿no? Entonces los trata como niños, ¿no? Entonces, él dice que la persona se recuesta, ¿no? Y que pues le desabotonan la falda, ¿no? Para que quede libre pues el estómago. Em, el hermano le pide que pongan algodón seco alrededor aquí en el estómago, le pone este alcohol y que así lo tomó en curva, que vio cómo el cuchillo de monte lo introdujo en el estómago de esta persona, ¿no? Y metió la mano al estómago. Entonces él dice, o sea, estuve a punto de desmayarme de ver enfrente algo así. Dice entonces, de repente Pachita pide unas tijeras porque al parecer encuentra algo, corta con estas tijeras y llega un olor fétido. Eso era un olor fétido ahí. Dice, y de repente dice, ok, pues listo, vamos a limpiar, ya está. Y le dice a Jacobo Greenberg, tú vas a suturar. wow. Entonces él dice, o sea, yo, ¿Qué? pero ¿cómo? Sí. ¿No? Y le dice, pon tu mano. Entonces él pone la mano donde está la herida y automáticamente la herida se cierra, No manches. ¿no? Eso es lo que señala en el libro. Obviamente él, pues no puede creer lo que está pasando, ¿no? Entonces él, en esa primera, él dice que aparentemente, pues el hermano Cuauhtémoc lo usa también a él como medio Como un canal, para sí. ayudar a Wow. esta señora, ¿no? Pero bueno, algo más inquietante se dice que Greenberg pues investigaba una posible conexión entre Pachita y las inteligencias no humanas, ¿no? También por ahí está interesante estas entidades superiores que habrían usado su cuerpo como canal, ¿no? Y bueno, pues ya lo que sabemos, hay mucho todavía hablar de Greenberg y Pachita, ¿eh? O sea, revisen esos libros, familia de la Sexta Vela, porque hay historias así muchísimas. Hay una de donde a una niña que tenía un problema en las anginas, a los doctores se les pasa la anestesia y dejan a la niña en estado vegetativo, ¿no? Los padres la empiezan a llevar con una docena de doctores, nadie le da una solución a los padres, le dicen que pues, ya no hay forma, ellos se enteran de Pachita, la llevan y Jacobo Greenberg se dice que es el testigo de cómo Pachita le abre la cabeza a esta niña hasta llegar al cráneo y cómo ve cómo le extirpa una parte del cráneo, ¿no? Wow. Del cerebro, me parece, y lo reemplaza. Entonces que él es testigo de cómo esta niña empieza a tener ya movimientos voluntarios, empieza a sonreír también, o sea, cosas que no podía hacer. Pero bueno, am,
si hablamos de eso, nos pasaremos 2 horas, ¿no? Hablando de Greenberg Sí. y Pachita. Y como ya sabemos, pues Greenberg desaparece en 1994 sin que hasta la fecha sepamos algo de él. Hay diferentes teorías, como ya lo hemos comentado, de que fue silenciado a lo mejor por el gobierno. Otras personas piensan que fue abducido por estas fuerzas que guiaban a Pachita, pero en realidad pues nadie sabe. ¿Cómo ves, amigo Pablo? Ujú. Impresionante, o sea, estoy Sí, voladísimo es de que la aparte es mente. así como pues, ciencia ficción, ¿no? O sea, dices, no manches, o sea, neta, neta, neta. Pero, pues bueno, mira, ahí están todas estas historias. Y hay un montón de historias. Justo ahorita les vamos a platicar algunas como un poquito más hacia detalle. Pero Sí, no sé, o sea, me intriga demasiado. No, o sea, porque además Greenberg ya llevaba una trayectoria, ya había despertado también él por sí solo muchas cosas. sí. Y algo que me resuena un montón es esta frase que siempre se dice, el maestro llega cuando el alumno está listo, está preparado para que pues le haga llegar este conocimiento. Claro. Entonces, se me hace genial porque, o sea, si justo vemos la historia de Greenberg antes de Pachita, él ya estaba haciendo un montón de cosas, él ya tenía pues conocimientos tanto espirituales como científicos muy densos, que justo el caso de Greenberg es especialísimo porque tiene estas, digamos, dos vertientes, la científica y la espiritual, y Ujú. las mezclaba. Y luego se encuentra con esta mujer que no tiene ningún tipo de estudio, pero que se vuelve su maestra en muchas cosas, que llega a revelaciones que a lo mejor él venía peloteando desde antes, y es en contacto con esta mujer, que a veces es esto también, que cuando de alguna manera tenemos un despertar espiritual y por nuestro propio camino empezamos a hacer cosas y de repente encontramos o conectamos a alguien que de alguna manera ya está en un nivel más arriba, pareciera como si también o sea, como si esta persona irradiara de alguna manera una energía o algo, no sé cómo explicarlo, que Sí, también sí, te sí, sí. potencia a ti, o sea, como si te sirviera de faro para que tú empieces a crecer a partir de ella. Y no me imagino a dónde hubiera llegado Greenberg si pues no hubiera pasado todo lo que pasó de su desaparición, ¿no? Pero Así qué es. intrigante, amigo, qué intrigante. Está. Sí, la verdad es que Familia de la Sexta Vela, ustedes leen estas historias, escuchan estos libros, están ahí en YouTube, échenles un Sí, ojito y de verdad que o sea, te vuela la cabeza, ¿no? Porque no solamente fue Greenberg, ¿no? Fue eh, Jodorowsky, fue Salvador Freixedo, muchas personas que estuvieron alrededor pues, de Pachita, de Bárbara Guerrero, quienes confirman y tratan también pues, de saber cómo es que lo hace, ¿no? Y les intriga tanto que escriben libros, ¿no? Y de todo lo que vieron. Y de hecho, si ustedes escuchan la psicomagia de Pachita, o sea, pueden escuchar a Alejandro Jodorowsky que dice, híjole, no sé, yo creo que ya estaba yo envuelto en toda esa atmósfera. Dice, pero no, o sea, no es posible porque yo vi esto, tal, claro. o sea, sí lo trata de racionalizar y si dices que a lo mejor pudo pasar esto, puede que sea esto, pero al final siempre termina diciendo, pues es que es mágico esto, o sea, no hay explicación para eso, al menos hasta el momento, científica. Porque además a mí me queda pensando, o sea, Jodorowsky sigue vivo. Después de ver Sí, todas estas cosas que vio con Pachita, ¿cómo sigues tu vida? O sea, la manera en cómo te cambia, o sea, es un abrir de ojos, es tanto espiritual como en general, pues de cómo ujú, percibes tú el universo. claro, Increíble, o sea, no me cabe en la mente poder ver algo que justo me pongo a pensar en la historia de Jesús cuando, pues, si veían que sanaba a alguien o que convertía tal cosa en tal cosa, pues claro que por eso la gente lo seguía y se convertía así potencialmente, ¿no? Pero, amigo, hay un montón de casos relacionados con estas sanaciones particulares. sí, Por ahí en internet hay algunas fotos que yo también encontré. Eh, pues se cree que son fotos que justo se tomaron en estos.
cirugías espirituales. La verdad es que yo no encontré, digamos, el dato de que fueran 100% reales. Claro. Eh, por ahí las pueden encontrar, familia de Sexta Vela. La verdad es que están bastante impresionantes. Em, Eran muchas personas, demasiados casos impactantes. Ya por ahí platicaste algunos, amigo. Pero ¿te parece bien si platicamos otros un poquito más a fondo para que Sí, sí, también sí. puedan ver esta parte y pues entender cómo hasta dónde llegaba esta mujer? Sí, 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 dale, dale, porque esas son las partes, pues la parte interesante, ¿no? Yo acabo de conocer, pues, pues justo los casos que Sí, rodearon a Pachita y, pues por lo cual ganó pues notoriedad y fama que hasta en la presidencia andaba. pues mira, encontré dos historias, entre todas, obviamente, ahorita ya platicaste un montón, así a muy grosso modo, todas son súper impactantes, de verdad, échense un clavado. No va a haber historia que no digan, no puede ser. Pero estas Ujú. dos justo las guardé por la forma en cómo se relatan. La primera que me gustó mucho es esta historia de un niño que acude a su casa, bueno, una madre que lleva un niño con su corazón perforado. Esta mujer lleva a su hijo de 8 años ahí a ver a Pachita. Em, el niño va pues muy mal. La mamá le dice que pues el niño tuvo un accidente con un picayelo, con un punzocortante que le perfora el pecho, le roza el corazón y pues de alguna manera el niño no muere, pero pues está, digamos, moribundo en sus últimas. Ujú. La señora lo lleva al hospital después del accidente, pero pues justo en el hospital, igual que en el caso de Pachita con su niño que fallece, el hospital rechaza a esta mujer por falta de dinero. No tienes con qué pagar, pues no te podemos curar. Claro. No sé si de alguna manera se sintió identificada porque pues el niño llega sangrando, apenas respirando. Pachita lo toma en brazos, lo coloca en la mesa, en su mesa icónica de operaciones. Ella empieza a entrar en este trance mágico del que ya platicamos. Sus ojos se vuelven blancos por completo y comienza a hablar con esta voz grave y ancestral que pues ya platicamos que viene justamente de Ujú. este ser, ¿no? Imagínate la escena, el niño está acostado ahí muy mal en la mesa de operaciones. Ella, con sus propias manos, abre el pecho del niño, extrae la zona dañada del corazón, así con su manita como si fuera masa, Sí. plastilina, no sé, lo quita y con su otra mano, de igual de la nada, coloca así como que pone la mano sobre el corazón y se coloca una pieza de carne que ella dice es carne que viene del mundo espiritual. Cierra la mano y el corazón empieza a palpitar normal, como si nunca hubiera tenido ninguna herida. El niño comienza a respirar normal, claramente pues se ve como el dolor disminuye en su cuerpo. Ujú. Igual, así como si nada, Pachita cierra la herida con sus manos, pone las manos sobre el pecho y ni una cicatriz sobre el niño. El niño, obviamente se lo llevan, está en reposo, pero 3 días después de esta cirugía que hizo Pachita, se levanta como si nada, está jugando, está corriendo como si nunca hubiera pasado nada. Sí. Em, bueno, encontré esta, digamos, le hicieron como hay una pequeña entrevista, como que la mujer dijo su testimonio, esta mamá que llevó al niño a la cirugía. Dice que en el momento en que ella estaba presente durante esta cirugía espiritual, vio una figura de humo blanco parado de pie junto a Pachita, que estaba hablando en un idioma antiguo, que pues ella cree que es náhuatl. Em, Dice que cuando ella se acercó para ver, pues, más detenidamente esta figura, la vela que iluminaba la habitación se apagó y pues la habitación empezó a oler a tierra húmeda.
Esto está interesante porque justamente, pues, es esta parte, ¿no? Lo que decías con Jacobo, que si este espíritu Sí. de alguna manera no solo pudiera como ser visto por Pachita o ser intervenido espiritualmente por Pachita, sino también ya los presentes al estar el lugar, digamos, tan curado, tan Ujú. mágico, pues pudieran también ver a este ser, ¿no? Y qué fuerte, o sea, imagínate ver cómo abre con sus manos a tu hijo, que también la desesperación de la madre, o sea, de decir, Claro. este ya es mi último recurso, Sí, sí, ver sí. cómo abren a tu hijo y ver cómo Sí. de la nada le quitan un pedazo de corazón y le ponen otro pedazo de corazón y empieza a palpitar normal. Qué fuerte, amigo. No, qué impresión, Jao, ¿no? Em, Fíjate que justo Alejandro Jodorowsky, él se somete a una cirugía psíquica, ¿no? Él dice, Ah, no sabía. pues a ver, voy, ¿no? A ver, voy yo, porque, o Uf, sea, yo ya vi muchas veces que pues los abre, no sé cómo lo hace, no cómo sé, se siente o también. sea, cómo es el asunto, Wow. este, y sí, dice, yo tenía un problema en el hígado, dice, entonces, le digo que si me puede ayudar, el hermano accede, dice, una cosa es verlo, dice, una cosa es estar ahí, dice, yo cuando ya estaba frente a Pachita y veo que agarra el cuchillo, dice, pues me dio miedo, dice, Claro. me dio miedo, dice, entonces, dice, de repente pues me ponen el algodón y, o sea, y veo cómo, o sea, cómo me sale la sangre, cómo me abre, dice, cómo mete la mano. Pachita dice, o sea, no, yo estaba que, o sea, yo dije, ya me morí aquí, Claro. o sea, ya me fui, ¿no? Dice, entonces, después me cierra como tantas veces yo lo vi, pero ahora lo vi en mí, cómo pasa su mano, cierra, este, me, me, me tapan como con una sábana y todo eso, me piden que no me mueva por media hora y va y dolor y ya. Dice, pero yo lo viví. Y justo para eso, para saber cómo era, para saber si era cierto, para saber que no había truco. Dice, yo me sometí a una cirugía psíquica y pues eso fue lo que experimenté. O sea, Ay, qué yo pensé que me fuerte. moría. Porque también imagínate qué nivel de confianza en esta persona que dices, va, Claro, que justo es lo que dice, sigo dice, yo. o sea, a ver, o sea, ya la vi tantas veces hacer esto, ¿no? A ver, entonces, pues, yo todo el tiempo que estuve ahí, no ha pasado nada malo. Nadie se ha muerto, nadie ha venido a demandar a Pachita, dice, o sea, nada, entonces, pues le creo, confío en ella, pero la sensación de estar ahí y que veas cómo te abre con el cuchillo y sentir y todo eso, o sea, es un terror terrible, ¿no? Qué fuerte. Pero bueno, vámonos con Con la, la otra la historia. otra. Ujú. Este caso me pareció interesante y justo hay una foto que por ahí está rondando que creo, bueno, parece ser que tiene que ver con este caso que es un hombre al que le hace pues un trasplante de cerebro o de un pedazo de cerebro. Ándale. Justamente es de los casos más debatidos por los creyentes por esta foto. Esta historia comienza cuando un hombre llega a esta casa de Pachita, le cuenta que fue diagnosticado con un tumor cerebral muy Sí. avanzado. Este hombre va a hacerse todo tipo de estudios, tratamientos con doctores, pero pues le dicen, ¿sabes qué? Esto ya está muy avanzado. Y pues la verdad te quedan, si no días, semanas de vida, o sea, no tienes ya, digamos, cura. Pachita accede a curarlo, según varios testigos presentes, y justo de ahí es donde se dice que nace esta foto, el hombre está parado ahí a mitad de la habitación. Pachita entra en trance, en este trance pues ya clásico de ella, y se coloca detrás del hombre, y así con Ujú. este cuchillo que la caracterizaba y sus manos desnudas, abre, digamos, por la parte de atrás el cráneo, la cabeza del hombre, extrae el tumor y lo reemplaza por tejido nuevo, que ella dice tejido que nace del pensamiento, del mundo de lo espiritual.
Em, Esto es interesante porque justo encontré una versión donde dice que cuando quita este pedazo del cerebro que tiene el tumor, eh, pareciera como una masa negra, como una extraña masa negra, como con un olor extraño. No parecía un tumor, sino más bien como otra cosa, como si se hubiera materializado, digamos, un daño. Ella cierra su mano, lo desaparece y, igual que en los otros casos, toma el aire y crea carne, una parte nueva de órgano y lo Sí, coloca no así como manches. si de Legos se tratara, ¿no? Loquísimo. Sí. Los presentes dicen que justo durante toda esta operación la atmósfera se volvió densa. Algunos aseguran que sintieron que el tiempo se detuvo, que los relojes se detuvieron. Y también muchos dicen que sintieron la respiración de esa icónica presencia que la acompañaba, que inclusive sintieron cómo les respiraba al oído o susurraba cosas detrás de ellos. Este caso es bien interesante porque el joven sobrevive la operación después de varios tiempo de reposo. eh, Anda como si nada, pero no solamente, amigo, no solamente vivió más del tiempo que los doctores le habían dicho, sino que también en este despertar de esta operación empieza a hablar náhuatl, Ay, lengua que caray. él no sabía desde antes. O sea, es Claro. algo que, digamos, despertó en él una vez que tuvo esta operación de cerebro. Em, el hombre dice que, pues después de la operación comenzó a recordar vidas pasadas. Y pues nada, más adelante el hombre abandona toda su vida, pues digamos, moderna, lo que él hacía, su trabajo, y muchos creen que justamente se convierte en un curandero en un lugar de la Sierra Mazateca, ¿no? Que no sé, o sea, como si de alguna manera él también hubiera despertado otra parte, o si esta conexión Ujú. con este cerebro, este pedazo de cerebro, le hubiera despertado también algún don que él ya traía. Sí. No lo sé, no lo sé. Y pues Wow. bueno, de ahí es donde se cree que viene esta icónica fotografía. Entonces, estos casos que justo estamos platicando, hay mucha gente que asegura que no son simples leyendas, que no son estos cuentos populares, ni que a pesar de que suenan pues loquísimos, exagerados, Ujú. no, o sea, fueron presenciados por mucha gente, fueron narrados por científicos, presenciados por científicos, por médicos, por todo tipo de testigos, que justamente nunca más volvieron a ver, pues, la realidad, su realidad con los mismos ojos, Claro. ¿no? Esta mujer que no necesitaba ni bisturís, ni anestesia, ni aparentemente un conocimiento, pues, estudiado de medicina, solo con su cuchillo viejo, una vela y una presencia que la acompañaba, pues dictaba quién vivía, quién no vivía, cómo morían, digamos, de un bien morir y cómo lo sanaba, ¿no? Se me hace muy interesante esta historia, amigo, Está y muy resumida cañón. también, pero Sí, sí, sí. estoy picadísimo. Sí, 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 digo, la verdad es que Familia de la Sexta Vela, si ustedes echan un clavado ahí al internet, se van a encontrar muchísima información. Se van a encontrar muchísima información de Bárbara de Guerrero, de Pachita. Yo creo que información importante o todavía más interesante que lo que puedes encontrar en algunas páginas de internet, pues es justo leyendo estos libros o audiolibros de Jacobo Greenberg, donde habla de Pachita y no solamente de Pachita, ¿no? Si habla de otros chamanes también, Jacobo Greenberg. En este libro de psicomagia de Alejandro Jodorowsky, porque tiene muchísimos relatos que van desde el punto de vista de, pues, de científicos o de Alejandro Jodorowsky, que es escritor, filósofo y todo, ¿no? De Salvador Freixedo, también investigador. Entonces, la verdad es que muy resumido esto, esperamos les haya gustado este episodio. Amigo, un último comentario antes de, pues, ya despedir el capítulo de Pachita. No, pues nada, o sea, esta mujer tiene, o sea, demasiadas historias, pero bueno, como todo.
ser vivo tiene un final, ¿no? Ujú. Su Sí, final también está envuelto en misterio. Ella fallece en 1979, pero mucha gente cree que, o sea, esta mujer se queda como espíritu y muchas personas creen que sigue, así como ella tuvo de compañero a pues este ser que se le aparecía y que la ayudaba y que la poseía, más bien que a través de su cuerpo ujú. trabajaba, ahora ella se convierte en algo similar, ayudando a Wow. varios mediums o gente que puede canalizar su energía y pues siguiendo con este legado de curación, pero ya a través de otras personas. Que bueno, ahí sí quién Ujú, sabe si sea real. ujú. Em, y pues nada, amigo, no sé, estos casos son bien interesantes. Yo llegué a ir con una persona que en su momento justo me hizo entrar a... Bueno, fue mi primer acercamiento a este mundo de lo espiritual. Ella igual se conectaba con algo, ella le llamaba a Sí, sus guardianes y pues yo fui presente ahí como esta parte de que todo lo que te decían durante este trance, pues ya no lo recordaba ella cuando claro. se desconectaba, inclusive ella me decía, todo lo que te diga, acuérdate porque cuando me desconecte no voy a tener idea de lo que te dije. Entonces, Órale, es igual que eh, Pachita. igualito, igual pues cambiaba ahí un poquito el cómo actuaba y todo. Una persona, la verdad, que ya falleció, pero yo Sí, sí tenía mucho, o sea, aprendí muchas cosas con ella y vi un video, amigo, que es de otro podcast. ujú, Em, la verdad está súper, súper, súper intrigante, súper... O sea, te quedas muy sorprendido que justamente es una persona que hace estas como intervenciones con sus manos. Es de este podcast paranormal. ujú, La persona, digamos, aparece con el seudónimo de María, está censurada ella porque pues justo no quiere que se sepa quién es. claro. Ella dice que hace todo tipo de sanaciones, pero pues que no quiere ser famosa, que ella dice inclusive, las personas que tengan que llegar a mí van a llegar a mí, pero pues no voy a dar ni mi nombre ni nada. Y en este episodio de Podcast Paranormal ponen un video, amigo, está fuertísimo, a una chica de su ombligo Ujú. le sacan unos como tornillos, em, Hala. como clavos. Está en el podcast, justo vayan a Ujú, escuchar la familia de Sexta Vela. Relatan que pues esta mujer tenía unos problemas, sí. llega con esta señora sanadora y inclusive la mujer le dice que no solo el problema es, o sea, como que su problema es generacional con las mujeres de su familia, o sea, va ella, va su prima y va la hermana menor, y a Ujú, las tres le saca pues del ombligo, que probablemente conectado con su estómago, con su vientre, le saca unos clavos, amigo, pero no se ve manches. fuertísimo porque obviamente está censurado porque pues YouTube no puede Claro. tener sangre, pero se ve como del ombligo, así como si les metiera la mano. O sea, literal, pues, Ujú, imagínate, nadie puede meter la mano por tu ombligo. claro. Bueno, le mete los dedos, le saca estos clavitos, los va poniendo en un algodón. Se ve cómo va saliendo, pues, como sangrecita y así. Saca la mano, le hace así con su mano sobre el ombligo y o sea, no hay nada, no hay manera de que Wow. vean el episodio, de verdad está muy impresionante y de hecho ya más adelante inclusive a este Fepo, que es pues la cara de Podcast Paranormal, y también le hace por ahí pues una sanación de este tipo. Cuentan toda la Órale. historia, la verdad está muy muy interesante. Es lo más cercano que yo he visto a este tipo de cirugías y está impresionante, amigo. ¿No es ese que se llama La Nueva Pachita? Es ese justamente. Ah, bueno, mira, ahí por ahí pues ahí está la recomendación. Familia de la Sexta Vela, pues ya se está acabando el episodio de esta noche. Esperamos les haya pues interesado todo lo que platicamos en este capítulo. Y bueno, pues para unos, Bárbara Guerrero era una santa, para otros una bruja, para muchos una canalizadora de fuerzas que el ser humano aún no comprende, pero detrás de todo había una constante, el asombro y el miedo.
porque quienes entraban a su casa no salían solo curados, salían distintos, como si algo se hubiera quedado con ellos. Y así, con cada cuerpo que abría, cada órgano materializado en el aire, con cada palabra hablada en lenguas olvidadas, Pachita fue escribiendo su leyenda con sangre, carne y silencio. Familia de la Sexta Vela, que tengan una excelente noche. Nos vemos en otro episodio. Cuídense mucho. Bye bye. Adiós.